Hallan a 50 migrantes muertos en un tráiler abandonado en Texas. Entre las víctimas hay 7 guatemaltecos, según información oficial. Precios de la gasolina regular y súper bajan 1 quetzal con 20 centavos. Autoridades dieron a conocer los nuevos precios de referencia. El sector turístico se muestra esperanzado con el fin de semana largo por el asueto del Día del Ejército. Este año el descanso será el 4 de julio. Comienza la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Buenas tardes y buen provecho. Mi nombre es Rocío Lazo y como todos los días le agradezco por permitirme entrar a su hogar y darle a conocer las noticias más importantes. Al menos 93 guatemaltecos arribaron este martes a la Fuerza Aérea de Guatemala luego de haber sido retornadas por autoridades migratorias de San Antonio, Texas, Estados Unidos. La llegada del vuelo coincide con una nueva tragedia migratoria ocurrida en Texas, donde autoridades localizaron un tráiler con unas 50 personas muertas, de las cuales 22 son mexicanos, 7 guatemaltecos, 2 hondureños y 19 que aún no han sido identificadas. Ese camino, esa ruta. Pues por mi parte no puedo quejarme de nada, todo muy bien, gracias a Dios. ¿No fue complicado? Nada. ¿Qué pasó en ese momento en donde les cayó la migra? O pues por ayudar a niños que iban en el camino más que todo. Ahí los detectaron. Ajá. ¿Cómo está ese panorama? Hay varias caravanas, hay altos flujos. ¿Qué vieron ahí en el verde? Flujos, sí, bastante. Estamos a unas 500 personas por cada viaje. Un motorista sufrió un accidente de tránsito cuando impactó contra un tráiler en el kilómetro 19 de la ruta hacia San José Pinula. Cuerpos de socorro atendieron el percance e informaron que el motorista únicamente presentó golpes leves en el cuerpo, por lo tanto fue atendido en el lugar. Autoridades de tránsito pidieron a los conductores de motocicletas tomar sus precauciones cuando se conduzcan en las carreteras y no exceder los límites de velocidad. El tránsito por la autopista Palín-Escuintla se ha visto afectado por momentos en el kilómetro 54.5 debido a que en horas de la madrugada un tráiler volcó en el referido lugar, afectando uno de los 2 carriles con dirección al sur. Este transporte llevaba una góndola cargada con material selecto. Parte de este material, así como restos de aceite del motor, quedaron regados en la ruta. Para realizar las maniobras con grúas y retirar el tráiler, han sido bloqueados los 2 carriles que van hacia el sur. Para no afectar por completo el tránsito, fue habilitado un carril reversible. Para habilitar la ruta por completo, se realiza la limpieza de los 2 carriles donde se sucedió el accidente. Esto con el fin de eliminar los restos de aceite, por lo que se recomienda precaución al transitar por el sector. Personal de la Municipalidad de Mixco informó que fue localizado un camión accidentado en el Boulevard El Naranjo, el cual tenía reporte de robo. En el lugar no fue hallada ninguna persona, por lo tanto, se coordinó con la Policía Nacional Civil para llevar a cabo las diligencias necesarias y que este vehículo fuera trasladado al predio de la PNC. Continuamos con las noticias. Los cuerpos de 50 migrantes muertos fueron encontrados ayer por la tarde en el remolque de un camión abandonado al suroeste de San Antonio, Texas. El macabro hallazgo fue confirmado por las autoridades locales. Sofía Pisani, de La Voz de América desde Washington, nos da los detalles, pues inicialmente se había informado de la muerte de 46, pero luego la cifra aumentó. Sofía, adelante, buenas tardes. Se elevan a 50 las personas que fueron encontradas muertas dentro de un camión de remolque que fue abandonado en una carretera de San Antonio, Texas. Un suceso que ocurrió el día lunes y que las autoridades en un principio habían reportado 46 personas. Entre las víctimas hay al menos 22 mexicanos, 7 guatemaltecos y 2 hondureños. Se desconoce aún la identidad de al menos otras 19 víctimas. También 16 personas fueron hospitalizadas, entre ellas 4 niños.
es una de las tragedias más letales entre las que se ha cobrado la vida de miles de personas que han buscado cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en las últimas décadas. Hay que recordar, 10 migrantes murieron en el 2017 tras quedar atrapados en el interior de un camión que estaba estacionado en un Walmart en San Antonio. También en el 2003, 19 migrantes fueron hallados en un sofocante camión al suroeste de esa misma ciudad de Texas. Algunos activistas han relacionado la tragedia con las políticas migratorias actuales del gobierno del presidente Joe Biden. Aaron Reiklin Melnick, quien es director de políticas del Consejo Americano de Inmigración, escribió en su cuenta de Twitter que temía un incidente así desde hace meses. Lo atribuye al hecho de que la frontera esté cerrada. Mientras, el gobernador de Texas, Greg Abbott, un republicano que por cierto opta a la reelección en noviembre, fue enfático al señalar al presidente demócrata en un tuit. Textualmente dijo que esas muertes son culpa de Biden y que son el resultado de sus letales políticas de fronteras abiertas. Desde Washington, Sofía Pisani, de La Voz de América, para Guatevisión. Sofía, y sobre este tema también se pronunció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una conferencia ofrecida esta mañana. Veamos. Hasta ahora son 50 los fallecidos, 22 de México, 7 de Guatemala, 2 de Honduras y 19 todavía sin información sobre su nacionalidad. El Papa Francisco en su cuenta de Twitter hizo un llamado a la oración por la tragedia ocurrida en Texas y Melilla. He recibido con dolor las noticias de las tragedias de los migrantes en Texas y Melilla. Oremos juntos por estos hermanos que han muerto mientras perseguían la esperanza de una vida mejor y para que el Señor nos abra el corazón y estas desgracias no sucedan de nuevo, escribió el pontífice. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala ordenó identificar en hospitales de Texas a connacionales que pudieron sobrevivir a la tragedia que sufrieron migrantes al sofocarse en un camión en territorio estadounidense. Edwin Pitag nos comparte los detalles. Vamos contigo, Edwin. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un saludo cordial a toda la audiencia del noticiero Guatevisión allá en estudios. Hoy nos encontramos frente a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en zona 10 de la ciudad de Guatemala. Y esto porque en las últimas horas ha surgido una tragedia. Ha ocurrido en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Y esto conectan con Guatemala debido a que a primeras horas de este martes las autoridades, por lo menos de México, han confirmado que entre las víctimas hay guatemaltecos. En una conferencia de prensa que ofreció el presidente de ese país, confirmó que 22 víctimas eran mexicanas, 7 guatemaltecos y 3 hondureños. Además dijo que 19 personas estaban sin identificar. Esas personas fallecieron asfixiadas por un golpe de calor, según los primeros informes de las autoridades estadounidenses. Ellas viajaban en un camión en la plataforma hacinados y fue donde se asfixiaron. El camión quedó abandonado en una carretera de San Antonio, Texas, y ayer se alarmó a las diferentes autoridades tanto de Centroamérica como de México de esta emergencia. Mientras tanto, las autoridades guatemaltecas de Relaciones Exteriores a través de sus redes sociales han confirmado que empezaron a conectar con los hospitales debido a que hay 12 personas que están gravemente lesionadas por esta situación en diferentes hospitales de McAllen, Texas. Por lo tanto, ya enviaron a delegados para verificar si hay guatemaltecos sobrevivientes. Mientras tanto, los informes en México confirman que hay un menor de edad sobreviviente guatemalteco de esta tragedia. Además, las autoridades guatemaltecas a través de las redes sociales han dado algunos números telefónicos y es importante tenerlos para las personas que están buscando a sus familiares. Acá en Guatemala pueden comunicarse al 1541. Mientras tanto, para las personas que deseaban o iban a recibir a algunos familiares en Estados Unidos que estaban en estos procesos de migración, están los siguientes números: 956-873-51, 956-927-36 y 956
429-3413. Son algunos números telefónicos que ha brindado el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus redes sociales esta mañana. Además, ya han ellos expuesto un comunicado de prensa en el cual lamentan esta situación y, como indica anteriormente, han dado la orden para los delegados de McAllen, Texas, de Estados Unidos, visitar estos hospitales a estas 12 personas y verificar quiénes son los guatemaltecos para brindarle asistencia. Muy seguramente, conforme vayan pasando las horas, iremos actualizando la información acerca de esta tragedia ocurrida en esta parte de Estados Unidos. Como indiqué anteriormente, los migrantes viajaban en esta plataforma. Adentro de este camión estaban hacinados y se confirmaron más de 50 personas fallecidas, asfixiadas adentro de esta plataforma. Con imágenes de Juan Diego González, reportó Edwin Pitán. Edwin, muchísimas gracias por tu reporte. Y la crisis migratoria ha tenido una estela de muerte a lo largo de los últimos años. Recordamos a continuación algunas tragedias. El 9 de diciembre de 2021 en Chiapas murieron 56 personas, 37 guatemaltecos. Es el suceso más grave con migrantes involucrados en carreteras mexicanas desde el año 2018. Lo sucedido en diciembre se produjo cuando un tráiler colisionó contra un muro en el tramo de la carretera de Chiapa de Corzo a Tuxtla Gutiérrez, en el suroriental estado mexicano de Chiapas, dejando un saldo de 56 fallecidos. En el remolque viajaban hacinadas más de 160 personas, en su mayoría guatemaltecas, dominicanas y salvadoreñas. El 7 de marzo de 2019, al menos 23 migrantes centroamericanos murieron y una treintena resultaron heridos al volcar el camión en el que viajaban a la altura del río Bombaná, en la carretera Iztapa-Soyaló, también en Chiapas. El proceso de repatriación de cuerpos duró una semana. Los primeros 7 cuerpos fueron entregados el 10 de abril y el 14 de ese mismo mes fueron entregados los otros 16. Entre las personas fallecidas, 3 eran menores de edad. Asimismo, el lugar de la procedencia de la mayoría era del departamento de San Marcos, Guatemala, uno de Quetzaltenango, uno de Huehuetenango y uno de Petén. Aunque no fue un accidente vial, otra tragedia que involucró a migrantes ocurrió el 22 de enero de 2021, cuando 16 migrantes guatemaltecos fueron masacrados en Camargo, Tamaulipas, México, mientras viajaban rumbo a Estados Unidos para cumplir el sueño americano. En el lugar también murieron otras 3 personas mexicanas que se supone llevaban al grupo de migrantes. La investigación del caso determinó que 12 agentes de la policía del estado estuvieron involucrados en la masacre de los guatemaltecos y por ello siguen en proceso judicial. Cambiamos ahora de tema y nos enlazamos con Alejandro Longo, él es portavoz de la Policía Municipal de Tránsito de San Miguel Petapa, quien nos brinda el siguiente informe. Gracias, buenas tardes a todos los televidentes de Guatevisión en su emisión en directo. Le informamos que la movilidad vehicular en nuestro territorio no ha presentado mayor inconveniente. Para esta hora del mediodía presentamos alta afluencia vehicular en el trayecto de Calle Real, Boulevard El Frutal, el área del distribuidor vial Prado de Villahermosa y el trayecto que conduce hacia la 53 calle. De igual manera, todo el transporte pesado que está utilizando nuestra ruta como una ruta alterna hacia el sur de nuestro país. Área del kilómetro 14.5, donde en estos momentos queda inhabilitado por trabajos municipales que se realizan en este sector. Esto genera que la afluencia vehicular sea aún mayor sobre Boulevard Villahermosa y el trayecto de 20 calle final. Recuerde que el transporte pesado puede circular hasta las 16:30 horas, donde la afluencia seguramente se va a mantener y esto complica aún más la circulación. Asimismo, le queremos informar que hace una hora se atendió una fuerte colisión de un transporte pesado, el cual, por una falla en su sistema de frenos, colisiona un poste de tendido eléctrico y una de las paredes del Centro de Bienestar Respiratorio Municipal de Ciudad Capital en zona 21. Esto en dirección norte frente a la Cuchilla de Ciudad Real. Nos afectó la circulación vehicular por 40 minutos, pero se ha logrado despejar la vía para que no afecte más este importante trayecto. Le deseamos una feliz tarde. Muni Petapa presente.
Veamos ahora qué sucede en el mundo. Al menos medio centenar de muertos y una veintena de heridos en un incendio en una prisión de Colombia. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, indicó: murieron 51 personas privadas de libertad y 24 más resultaron heridas. De estas 24, 6 se encuentran en cuidados intensivos. La tragedia ocurrió en la madrugada del martes, cuando estalló un motín en la cárcel de mediana seguridad de Tuluá, luego de que los reclusos prendieran fuego a colchonetas. Las autoridades dijeron en un comienzo que el incendio se produjo en un fallido intento de fuga, pero con las horas fue tomando peso la versión de un amotinamiento originado en una riña. El Ministerio de Salud de Perú confirmó el primer caso de viruela del mono en el país. Se trata de un paciente entre 35 y 40 años que actualmente se encuentra en su domicilio aislado junto con su familia debido a su estado de salud, que es estable. Las autoridades sanitarias evitaron dar mayores detalles e indicaron que el hombre radica en la capital de Perú y tuvo contacto con otras personas que vinieron del extranjero. Perú tiene vigente desde el 20 de mayo una alerta epidemiológica con el fin de prevenir los casos de viruela del mono. Hasta el momento, los casos confirmados en regiones no endémicas son generalmente benignos y no se han reportado muertes. Líderes indígenas y el gobierno de Ecuador se reunieron en un intento de desactivar las masivas protestas que completaron 2 semanas de presión para exigir alivios contra el elevado costo de la vida. Los miembros de la Confederación de Nacionalidades Indígenas y el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dialogan en la Basílica del Voto Nacional de Quito, con el objetivo de llegar a una conclusión por parte del gobierno con la comunidad indígena y detener las protestas de 14.000 ecuatorianos indignados con los precios de los combustibles. Salen a la luz carencias en el aeropuerto La Aurora. Luego de la pausa tenemos el reporte. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Quiero contarle que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informó que durante la temporada de lluvia del 2022 se ha registrado el deceso de 23 personas y al menos 1.639.870 han resultado afectadas. Según el reporte de este martes 28 de junio, 3.116 personas han resultado damnificadas, 6.480 evacuadas y hay 2.869 en riesgo. Han sido atendidas 15.339, 874 han sido albergadas, 4 están desaparecidas y 8 han resultado heridas. Los departamentos más afectados han sido Alta Verapaz, donde se registran 8 fallecidos, Escuintla con 5, Huehuetenango con 3, Guatemala con 2 y Chiquimula, El Progreso, Jutiapa, Zacatepeques y Zacapa con 1. Último inició la cuenta regresiva para las elecciones 2023. A menos de un año para acudir a las urnas, Guatemala enfrenta un dilema. La mayor parte de la población no emitirá el sufragio, pues su nombre no se registra en el padrón. Otto Ángel nos explica por qué podríamos tener una elección poco representativa. Guatemala es un país lleno de jóvenes. La cifra de menores de 30 años es la más alta en la historia. Frases como "los jóvenes son el futuro del país" son capitalizadas por los políticos en campaña. Para las elecciones generales de 2023, el presidente de la República, los alcaldes o los diputados no serán electos por la mayoría de la población. Esta vez, los adultos con más de 45 años tienen el poder y el padrón electoral parece dejarlo muy en claro. A falta de un año para las elecciones, podríamos ver unos comicios atípicos, gracias a la falta de acción del Tribunal Supremo Electoral de captar a la población más grande del país. ¿Es un error o ocurrió de manera intencional? Los números parecen demostrarlo con absoluta claridad. De acuerdo a la proyección del Censo de Población del INE de 2018, para el 30 de junio de 2021 habían 10.520.000 mayores de edad, todos listos para votar.
Sin embargo, el TSE tenía empadronados en septiembre del año pasado a 8.183.859 ciudadanos. Eso significa que 2.345.000 estaban para ese momento fuera del padrón, y a la luz de las acciones del TSE en cuanto a empadronamiento, la cifra no ha variado mucho. Hoy, en el país, 1 de cada 4 guatemaltecos tiene entre 18 a 25 años de edad, pero en el padrón es 1 de cada 10, es decir, un 10%, un dato que revela una diferencia grave. No vamos a hacer una lectura política profunda, pero regularmente los jóvenes votan por opciones distantes a las que ostentan el poder. Dicho de otra forma, a los mayores les gusta votar por lo viejo conocido. Hay una forma más elegante de poder decirlo: la población joven del país está subrepresentada en el padrón y la población mayor de 45 sobrerepresentada. Míralo de esta forma: las generaciones que nacieron antes de 1985, cuando en el país no habían elecciones libres, ahora decidirán sin la participación de quienes nacieron en democracia. Si lo vemos por promedio de edad, esto significa que cada vez el votante guatemalteco se está avejentando, mientras que la población es cada vez más joven. En 2018, cuando votamos por la consulta popular de Belice, el promedio de edad del votante fue de 38 años y 7 meses, mientras que en 2019, en las últimas elecciones generales, fue de 41 años y 10 meses. Para las votaciones de 2023 se estima una edad promedio de 45 años. ¿Pero por qué es importante esta cifra? Ese 1.920.000 potenciales jóvenes excluidos del padrón es casi la misma cifra que la gente que votó por Alejandro Yamatei en la segunda ronda de 2019. Todos estos datos no solo afectarán la elección presidencial, van a tener un efecto a nivel nacional, no solo en la votación de los alcaldes y concejales, sino también en los dignatarios de la nación, que son los diputados al Congreso de la República y los diputados al Parlamento Centroamericano. Obviamente el departamento más afectado será Guatemala, ya que una cuarta parte de los marginados serán de esta localidad, 530.000. Le siguen en orden descendente Alta Verapaz con 236.000 electores y Huehuetenango con 171.000. Cifras con las que se puede elegir varios diputados distritales o alcaldes de cualquier localidad. Pero si la cifra toma en cuenta los porcentajes de adultos mayores contra el peso de quienes quedan fuera de los distritos, como el de Chimaltenango, llegan hasta los 156.000 jóvenes fuera del padrón. Los números suenan alarmantes, pero como muchos problemas en Guatemala, pocos están haciendo algo para resolverlo. El RENAP y el Tribunal Supremo Electoral firmaron un convenio para que las personas que tramitan su DPI por primera vez fueran registrados en el padrón electoral, pero la medida tiene un efecto casi nulo. A diario hay 700 jóvenes que cumplen 18 años, es decir, 255.000 nuevos adultos por año, pero el ritmo de empadronamiento sigue siendo bajo y la brecha, lamentablemente, se ampliará. Así, un país cada vez con más jóvenes les escucha menos. Y a un año de la Decisión Libre 2023, la política y las soluciones envejecen aún más. Continuamos con las noticias. El alcalde de Villanueva, Javier Gramajo, mediante una entrevista anunciaba el lunes último que ya se habían excavado más de 11 metros para poder llegar al colector principal. Este martes, el fotoperiodista Carlos Hernández registró el panorama de cómo se encuentra hasta el momento del socavamiento. Hasta ahora no se sabe cuánto se lleva excavando para llegar al colector que ha afectado este tramo. Y las redes sociales siempre nos dan mucho de qué hablar. Ve usted estas imágenes. Frosty es un caballo que ama tomar siestas cuando lo ensillan o lo cepillan. Además, le encanta despertarse con los labios llenos de caramelos. Su dueño cuenta que viven en Noruega y que al despertar, Frosty come todos los dulces que le colocan en su boca cuando está dormido. Una forma muy peculiar de consentir, ¿cierto?
También se han viralizado estas imágenes de dos amigas que se reencontraron luego de varios meses. Una de ellas cuenta que se mudaron juntas a Melbourne, en Australia, pero después de un tiempo tuvieron que separarse porque debía a una de ellas regresar a Nueva Zelanda por la pandemia. Fue difícil, pero 2 años y medio después ella regresó y me sorprendió en mi cumpleaños número 40 saltando de una caja gigante envuelta en un regalo. Hemos sido como hermanas desde que éramos muy pequeñas, así que fue como volver a la vida. Por el Día del Ejército, ¿cuándo será el descanso para los guatemaltecos? Además, hay altas expectativas en el sector turístico. Volvemos con la información. Un fuerte abrazo a los reyes del hogar en su mes. Que disfruten de un delicioso gesto de amor cada mañana. ¡Feliz Día del Padre! Les desea Annabeli. Calidad, tradición y experiencia. Ya voy, árbitro, ya voy, espérame, ya voy. Buenos días, como que le cuesta un cachito. Cachito, es cierto, mi cachito de la suerte, mi cachito de Lotería Santa Lucía. Tarjeta amarilla a quien no compre tu billete de Lotería Santa Lucía. Participa y gana 1.000.000 de quetzales con los sorteos semanales de Lotería Santa Lucía. La nueva PAN virtual es tan fácil de usar que puedes pasar el saldo de tu tarjeta de crédito a cuotas en segundos aprovechables, mientras hierve el agua para la pasta. Conócela, úsala. BAM. Continuamos con las noticias. El asueto del 30 de junio se deberá tomar por ley el lunes 4 de julio. Esto hará que los guatemaltecos tengan un fin de semana largo que probablemente será aprovechado para hacer turismo local. Sin embargo, hay factores como el clima y la inflación que podrían afectar. Paula Osaeta nos cuenta un poco más. Paula, ¿cómo estás? Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes. Como tú dijiste, este próximo fin de semana, es decir, del sábado 2 al lunes 4 de julio, los guatemaltecos podrán disfrutar de un fin de semana largo que normalmente es aprovechado para salir en familia. Pero, ¿qué espera el sector de turismo para estos días? Platicamos con Andreas Kusterman, presidente de la Comisión de Turismo Sostenible de Ajexport, y esto fue lo que nos dijo. Cuando tenemos tantos días, usualmente la familia guatemalteca escoge destinos un poco de más larga distancia. Entonces, destinos como Alta Verapaz, Petén, Huehuetenango, entre otros, se ven beneficiados porque hay más días para gozar el fin de semana. No obstante, los tradicionales como las playas del Pacífico, así como también Sololá con el lago Atitlán o también obviamente Zacatepeques y Antigua Guatemala y sus alrededores se verán beneficiados. Estos pues tienen una derrama económica muy amplia a lo largo y ancho del país. En ese momento, en el 2018, pues representaba alrededor de 640,000 viajeros en un fin de semana largo y con una derrama de más de 450 millones de quetzales. Eso es lo que en el 2017-2018 representaba un fin de semana largo. Y esto pues lo tenemos que traducir a básicamente 4 o 5 años más tarde, lo que esto pudiera o tendría el efecto en la economía. Y es que hay aún algunos comercios y negocios del sector que siguen sin recuperarse de la pandemia. Además, a esto se le suman los altos precios, por ejemplo, de los combustibles y ahora los estragos que ha provocado la lluvia con hundimientos o derrumbes en carreteras del país. Esto sin duda podría afectar en que las personas decidan no salir. El clima toma un poder muy importante en decisiones de visitas, pero si al clima le agregamos el tema de del estado de la infraestructura vial,
Entonces las personas o los viajeros, por supuesto, tienen un poco de más criterio para tomar esa decisión, y si ven que hay una situación como la de Villanueva, una situación como la de San Lucas o en otras partes que si lo visualizamos, toman total relevancia en el momento de una decisión para ver si uno viaja. Los fines de semana largos tienen como objetivo incentivar el turismo y normalmente la ocupación en hoteles es mucho más alta. Sin embargo, de acuerdo con información de miembros del sector turístico de Antigua, al conocerse del derrumbe en la ruta interamericana, algunos cancelaron sus reservaciones. A pesar de eso, esperan el asueto con positividad y con alta demanda, sobre todo para los segmentos de restaurantes, museos y aventura. Rocío, con esto regreso contigo. Buenas tardes. Ser padre es trabajar incansablemente por la seguridad de los que amas. CFS, Corredores de Seguros. Muchísimas gracias por interactuar con nosotros todos los días a través de nuestro WhatsApp de Guate Reporta. Fernando Castro se reportó de Estados Unidos y nos compartió esta información que leo textualmente. A los migrantes que emprenderán viaje a la frontera sur de Estados Unidos se les advierte que habrán temperaturas extremas de calor, siendo una de las principales causas de muerte relacionadas con el clima, según Fernando Castro Molina, consultor migratorio. La información obtenida de los servicios meteorológicos de Estados Unidos dan a conocer que han alertado de una fuerte ola de calor que se ubica en el suroeste y centro de Estados Unidos, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 43 grados centígrados o más. El Ejército de Guatemala celebró su día con un desfile que se efectuó el domingo último en la ciudad capital. En esta actividad una niña llamó la atención de los presentes, pues desfiló varios kilómetros al lado de las Fuerzas Armadas. Así nos lo reportó Alfredo Vázquez. Marina, estaban las fuerzas de tierra, las fuerzas de aire. Ella se emocionó tanto que quería tomarse fotos con todos los grupos. Se fue directamente después a formar y a empezar a desfilar con el grupo donde mi hija está, que son las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea. Escuchaba yo comentarios de oficiales del ejército que decían, wow, esa niña se está robando el show. Empezó a desfilar con ellas juntas desde que salió el desfile, desde el monumento Juan Pablo II hasta llegar a la Guardia de Honor. Desfiló, no sé con qué energía esta muchachita pudo aguantar y lo más divertido, pues desfilar al lado de ellos y casi que llevarles el paso al ritmo y el alto y todo. Bueno, fue una experiencia bastante bonita. Todo el cariño y las enseñanzas que te brindo hoy son para que tengas un futuro seguro. CFS, Corredores de Seguros. Y en más información, en Suchitepeques, Rigoberto Sánchez, de 58 años de edad, murió al tocar un cable de alta tensión mientras podaba un árbol en el municipio de San José El Ídolo. Según la versión de los vecinos, Don Beto, como lo llamaban, se dedicaba a vender cocos en el municipio y en ocasiones hacía trabajos podando árboles en terrenos de quienes lo contrataban. Algunos testigos contaron que Don Beto estaba podando un árbol cuando por un descuido tocó un cable de alta tensión con el machete, lo que le provocó la muerte instantánea. Algunos vecinos subieron al árbol intentando auxiliarlo. Sin embargo, su cuerpo sin vida quedó entre las ramas. Luego de bajar, los bomberos voluntarios constataron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó al Ministerio Público. Ya murió. En horas de la mañana de este martes, un bus tipo Pullman chocó en la parte trasera de una plataforma de un tráiler en el kilómetro 163 CA2, jurisdicción de Mazatenango, en el cruce conocido como El Triángulo. Según la versión de los bomberos voluntarios de la Sexta Compañía, al llegar al lugar del accidente, atendieron a los pasajeros del bus que presentaban golpes leves y crisis nerviosa. Sin embargo, nadie fue trasladado al hospital. El vehículo de transporte colectivo quedó semidestruido de la parte frontal, por lo que fue necesaria una grúa para retirarlo del lugar y evitar complicaciones en el tráfico. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente.
En Escuintla, pese a que ayer lunes vecinos de la colonia Rosalinda, ubicada en la zona 3 de ese municipio, hicieron pública la denuncia de la contaminación que está causando el colapso de la planta de tratamiento del Hospital Regional de Escuintla, que causa que las aguas servidas pasen por una de las calles del sector. No solo ninguna autoridad ha llegado a evidenciar la situación, por el contrario, este día nuevamente se evidenció el paso de desechos humanos y sangre. Los vecinos grabaron el desagradable momento y lo compartieron a Guatevisión para que nuevamente se tomen acciones al respecto. Piloto señalado por la muerte de una mujer en un accidente sale de prisión. Este y otros temas los tendrá al volver de la pausa. 38 minutos pasan de la 1 de la tarde. Miles de pasajeros arriban día a día al Aeropuerto Internacional La Aurora. Sin embargo, este presenta varias carencias, principalmente en mantenimiento. Hoy Noticiero Guatevisión y Prensa Libre ingresaron a las instalaciones del mismo y las autoridades explican qué es lo que está ocurriendo. Vamos con Andrea Domínguez para que nos lo cuente. Andrea, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte a ti y a todos nuestros televidentes. Precisamente nos encontramos en el interior del Aeropuerto Internacional La Aurora, una de las terminales más importantes de Centroamérica, considerando la cantidad de viajeros que día a día arriban o salen de nuestro país. Sin embargo, también se han estado reportando diversas fallas, así como algunas de las áreas en mal estado, pero me acompaña el director de este lugar, Francis Argueta. Es evidente que, por ejemplo, usted y yo entrábamos a baños, la falta incluso de jabón en algunos aparatos para secado de manos que no están funcionando. ¿Cuál es la respuesta que se tiene a esto? Porque precisamente esta es la cara a Guatemala de todos los viajeros. Mire, lo que son baños ha sido un problema que siempre se ha mencionado. Los baños, tenemos unos baños remodelados, tenemos en el área internacional, estamos también programados para finales de noviembre, el inicio de la remodelación de los baños de entrada de counters y restaurantes. Tenemos personal que está girando por todo el aeropuerto, haciendo mantenimiento de cada baño. Tenemos horas pico también, donde 160 personas que abordan una sala de abordaje usan distintos baños, tanto la sala de abordaje como los baños después de cada vuelo son inspeccionados, llenos con jabón, con papel, etcétera. Ahorita derivado de los apagones también tenemos algunos desperfectos en algunos temas eléctricos, estamos viendo timers, estamos viendo también secadoras y las que están dañadas pues las estamos reemplazando y también dando un mantenimiento general. El fin de semana también se emitió un comunicado por parte de las asociaciones que ven el tema de crisis turística en el país y hablaban sobre o enumeraban un gran listado de fallas que tiene el aeropuerto, incluso se habla de pisos, goteras, fallas incluso en la operación, ¿verdad? Rayos X. ¿Cómo está esta situación, director? Mire, muchos de las quejas que en ese comunicado mencionan son quejas del pasado, son temas que estamos, o muchos ya solventados y otros en proceso. Le doy un ejemplo, el tema de muelles, mencionan tema de muelles. Hemos recuperado muelles que incluso tenían 9 años de no funcionar. Tenemos todos los muelles ahorita trabajando para la aviación y esto derivado que necesitábamos tenerlos en utilización para poder tener todos los aviones que están nuevos en el país, rutas nuevas, aerolíneas nuevas, que necesitábamos tener muelles funcionando. Los hemos recuperado. Hablan acerca de alfombras. Las alfombras ya no existen, esas alfombras viejas que mencionan ya no existen, ya no están. Hemos cambiado en las salas de abordaje, las hemos remodelado. A excepción, nos faltan 2 o 3 salas que ya están próximas, creo que a finales de julio empiezan los trabajos, incluyendo las salas nacionales, y terminamos todas, pero esas ya no existen. El tema de rayos, tenemos lo necesario y lo básico, tenemos body scans, tenemos lo básico para poder pasar incluso a las auditorías que hemos tenido acá de la TCA, así que no tenemos ningún problema con ello. Sin embargo, son temas que estamos incluyendo para el presupuesto del año entrante para renovar Rayos X. Ahorita hay un evento también que ya está adjudicado, está en proceso de entrega del estudio de la calle de rodaje. Tenemos la calle de rodaje para adjudicarse a finales de noviembre o inicios de diciembre y poder trabajar a inicios de enero, 1 Dios, y eso va a resolver uno de los mayores problemas que ha tenido el aeropuerto. El aeropuerto está en constante renovación y vamos a entregar en este gobierno un aeropuerto renovado, no un aeropuerto de segunda, como el que muchos tienen en mente. Vamos a tener un aeropuerto de primera.
Director, nosotros ayer como Guatevisión y Prensa Libre captábamos un video de alfombras de la gente que quiere sacar sus maletas y se ve que les imposibilita el daño que tiene esta alfombra. ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, con esta sección? Hay una alfombra y sé de cuál habla. Esa alfombra la pedimos que fuera renovada o quitada por parte de OIRSA. No está en nosotros poder quitarla debido a que es un tema de ley. Hay un tipo de bacteria, algo que afecta al tema de banano y por eso hay cierto líquido en esa alfombra para poder evitar que entre al país esa bacteria o ese problema que está afectando a las plantaciones de banano. Ya se le pidió a OIRSA precisamente que retire esa alfombra o que la cambie. Déjame contarte que nosotros en un baño incluso hemos logrado entrevistar a una usuaria que cabe resaltar que entramos a varios de estas baterías de baños de mujeres y de hombres donde pues no encontrábamos agua en algunos lavamanos o incluso tampoco jabón o que no estaban funcionando los secadores de manos. Escuchemos. Veo esto sucio aquí. Y no hay agua y está sucio. Las autoridades, por su parte, señalan que están trabajando en esto y que incluso estarían dándole a una tercera empresa, adjudicándoles el tema de manejo de baños para evitar precisamente que esto suceda. Con imágenes de Roberto López, retorno a los estudios, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Un juzgado de Quetzaltenango dejó en libertad condicional a Luis Armando Calderón Bonilla, de 26 años. El automovilista que bajo efectos de licor el domingo último provocó un fatal accidente de tránsito en la zona 3 de Quetzaltenango que dejó a una mujer muerta y 2 menores de edad heridos. A pesar de la gravedad del suceso, Calderón Bonilla, sindicado del delito de homicidio culposo y lesiones culposas, fue dejado en libertad condicional. Se conoció que Calderón Bonilla entregó un resarcimiento económico a la familia de la oxisa como parte de un arreglo con la parte afectada. La víctima de este trágico accidente fue Zoila Abigail Velázquez Rodas, de 36 años, quien dejó en la orfandad a 6 niños. El reinicio del debate contra José Orlando Jeremías Valdés Pacheco, piloto de un bus de los transportes Esmeralda, a quien en enero de este año provocó un accidente de tránsito en el periférico de Xela, donde murió un adulto y 2 menores de edad, fue aplazado para julio debido a que la juzgadora a cargo del proceso en el Tribunal Segundo de Sentencia Penal dio positivo a COVID-19. Este día se informó que los magistrados de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal declararon sin lugar la recusación que presentó el propietario de la empresa en contra de la jueza Perla Nobel por autorizar el embargo de por lo menos 30 buses de la empresa. Por segunda semana consecutiva, los precios de referencia para los combustibles y el diésel muestran una disminución. Los combustibles regular y super bajaron 1 quetzal con 20 centavos, mientras que el diésel tuvo una reducción de 80 centavos. El Ministerio de Energía y Minas publicó los precios de referencia y algunas gasolineras ya cambiaron sus precios, que son: para la gasolina regular, de 38 quetzales con 38 centavos y antes estaba en 39 quetzales con 49 centavos. La super está ahora en 39 quetzales con 63 centavos y antes estaba a 40 quetzales con 49 centavos. El diésel tiene un precio de 36 con 36 centavos. Según el MEM, esta reducción se da por el comportamiento internacional del petróleo, que ha registrado un descenso en su precio. Estos precios estarán vigentes del 28 de junio al 4 de julio. Y en más noticias, un día después de que la gremial de transporte pesado se reuniera con el ministro de Comunicaciones, diputados por Huehuetenango y autoridades de Covial advirtieron que si en 15 días no inician los trabajos de recuperación de la red vial, tomarán algunas medidas de hecho. El periodista Mike Castillo tiene los detalles. Buenas tardes, Mike, qué gusto saludarte. Cuéntanos un poco más. Rocío, muy buenas tardes. Hace pocos minutos ha terminado una conferencia de prensa de la gremial de transporte pesado, y es que ayer sostuvieron una reunión en el Ministerio de Comunicaciones para abordar el tema de la reconstrucción de la red vial, específicamente de la ruta interamericana en jurisdicción de este departamento, además de las rutas departamentales que van hacia el norte, la ruta hacia los Huestas, y según nos indican, ellos no creen en las promesas que les hizo el ministro de esa cartera, pues aseguran que siempre han sido engañados. Por lo mismo, están estableciendo un plazo de 15 días para que se puedan iniciar los trabajos, o de lo contrario tomarán medidas de hecho.
conscientes de esta situación y le dijimos que no le vamos a dar 8 días, que le vamos a dar 15 días y que si en 15 días ellos no comienzan los trabajos, entonces nuevamente por haber tenido el historial de tanto engaño y de tanta explicación que nos han dado ya casi durante un año este ministro que tiene nuevamente a su cargo la cartera del Ministerio de Comunicaciones, le dijimos que dentro de 15 días, respaldados ya por organizaciones de la meseta de los Cuchumatanes y de los Huistas y de la frontera y de los municipios aquí cercanos, San Sebastián, San Juan Atitán, Colotenango, La Libertad, San Pedro Necta, que están totalmente en el apoyo a nosotros, y si ellos no cumplen de aquí a 15 días y no hacen lo que el ministro nos informó, entonces vamos a tomar definitivamente medidas de hecho y vamos a llegar a la situación de que hasta que ellos no comiencen a trabajar y no se vea claro, nosotros no vamos a dejar de poner el dedo en el renglón con relación a las medidas de hecho que vamos a tomar. Es muy complicado transitar y de hecho hay que detener por completo la marcha. Esto pone en peligro en términos de seguridad a los viajeros, pero además en este invierno incrementa el deterioro de esta red vial. Por eso es que están poniendo este plazo de 2 semanas y ellos esperan tener respuestas positivas, o de lo contrario, pues aparte de bloquear las carreteras, tomarán la frontera de la Mesilla. Al menos esa es la advertencia. Hasta aquí esta información, con ello regreso con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango, reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Damos un giro en las noticias. En la Corte de Constitucionalidad fue presentado un amparo por parte de legisladores de oposición con la intención de que se quede sin efecto la reducción de 600 millones de quetzales para la compra de vacunas de COVID-19 que el Congreso aprobó la semana pasada en plena escalada de casos de coronavirus en el país. Los detalles los tiene nuestro compañero Henry Montenegro. Henry, vamos contigo. Buenas tardes. Hola Rocío, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Y sí, la semana pasada recordemos que se aprobó en el Congreso una transferencia de 600 millones de quetzales que se le quitan a las vacunas contra el coronavirus para asignarlas al Fondo de Emergencia por las lluvias, que hasta este momento aún no tiene ningún desembolso o algún evento que se haya publicado por parte de las autoridades para realizar algún tipo de compra para atender esta situación. Sin embargo, hoy se ha presentado un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, esto por parte de algunos diputados de oposición. Para ser específico, del grupo parlamentario de oposición, como se autodenominan, quienes han planteado esta acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, ya que según ellos se está vulnerando el derecho a la salud de la población al momento de quitarle fondos a la asignación que ya se había establecido en el presupuesto para las vacunas contra el coronavirus. Recordemos que en este presupuesto había un total de 1.000 millones de quetzales, sin embargo se le ha restado más de la mitad para asignarlos en este caso a las entidades que deben de administrar o realizar compras por la situación actual que se atraviesa por las lluvias. Acudimos a la Corte de Constitucionalidad a presentar un amparo contra el Congreso de la República. Básicamente el amparo va encaminado a dejar sin efecto la disminución de recursos que hizo el Congreso de la República al presupuesto del Ministerio de Salud. Se le quitaron 600 millones a las vacunas que los guatemaltecos tenemos derecho. Hay que recordar que dentro de la teoría del derecho internacional humanitario ya es un derecho positivo el hecho que el Estado haya presupuestado dinero para la adquisición de las vacunas, y ahora al quitarlo hay una regresión de ese derecho. Y es que además de este fondo de emergencia que cuenta con más de 1.110 millones de quetzales, de estos se conformaron por lo menos 400 millones que se les restaron al tema de infraestructura, para ser específico de algunos puentes que según las autoridades no tendrían una ejecución total este año, sino que este recurso que no se podría utilizar durante el 2022 se reasignó para puentes, por ejemplo, que era el puente Belice II, el puente de Ocós y también el de Corozal. Esto en el Progreso son algunas de las obras a las cuales se les restaron fondos para poder trasladarlos a este fondo de emergencia. Sin embargo, han surgido cuestionamientos sobre principalmente el tema de vacunas. ¿Esto por qué? Porque de momento no se ha dejado claro sobre cuál será la ruta para comprar más vacunas, ya que de momento el país ha asegurado a las autoridades del Ministerio de Salud que no pueden comprar dosis de Moderna y tampoco de Pfizer, ya que se pondría de alguna forma en cuestión el tema de la soberanía y por lo tanto están esperando únicamente donaciones. Con imágenes de María José Bonilla, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro.
Mi nombre es Rocío Lazo y como le digo todos los días, es para mí un gusto poder acompañarle y darle a conocer las noticias más importantes. Nos despedimos de esta emisión con este gracioso video, vea usted, de un perro de raza pastor alemán. Se puede ver cómo su dueño lo graba cuando por accidente quedó atorado en el disfraz de dinosaurio. El perro, al ver que su dueño se reía por lo que había hecho, se le queda viendo y decide irse junto con el disfraz. Que tenga usted una excelente tarde de martes. Lo esperamos a las 6 y 9 de la noche con más noticias.